Desde la perspectiva de mediumnidad y de vidas pasadas, quiero contarte un poco sobre las pesadillas. Tengo un caso en concreto, te voy a contar un poquito lo que le pasó a esta persona. Y es un poco resumen, porque también recibo otros comentarios de personas que tienen pesadillas que a veces son un poco parecidos, ¿no? Claro, la petición es si puedo guiar y cómo protegerse. Esto lo he contado en el vídeo de percepciones extrasensoriales y mediumnidad. Habla un poco sobre las protecciones. Dice, estoy teniendo pesadillas, siempre pasan en mi habitación. Las dos primeras fueron que notaba una presencia algo cerca de mí, a mi lado, ¿no? Incluso a veces sienten que se sientan. Me aterrorizaba y solo lograba despertarme gracias a los gritos. Es decir, dentro del sueño vives la película de terror y entonces el grito te despierta. A mí me ha pasado alguna vez, por tanto sé identificar bien lo que pide o lo que comenta esta persona. Claro, el primer intento, ¿qué es? Estoy intentando proteger la habitación, pues purificándola con esencias, limpiando, orando, etcétera, ¿no? Pero también ha pasado que otro día tuve un sueño parecido. En este caso la energía que se acercaba parecía que fuera una persona que yo conocía, por tanto la dejaba entrar, pero una vez había entrado resultó que no era tal persona y volvía otra vez a sentirme que esa energía intentaba tomar la energía, ¿no? Por tanto era una energía negativa. Entonces, como la persona lo vive como tan real, dice, ¿qué es esto? Y cómo protegerme, ¿no? Entonces, vamos a ver, las pesadillas pueden tener varios orígenes. Por un lado pueden ser un filtraje de una vida pasada. Puede ser que algo en una vida pasada estuviera inacabado y de alguna manera, sobre todo en las pesadillas recurrentes, todavía el alma está en este tiempo y a la vez está en el otro, porque parte del alma está todavía finalizando lo que pasó en otro tiempo y por tanto está reviviendo la situación, inclusive con los compañeros que había en ese momento. Esa puede ser una causa de pesadillas. Por tanto, aquí habría un tipo de acompañamiento que puede ser tanto a través de la terapia regresiva, como de constelaciones, como de kinesiología emocional y espiritual. Estas son las herramientas que yo conozco. Seguro que hay más, ¿vale? Pero sería como acabar de agotar lo que pasó, comprenderlo y cerrar, para que el alma se pueda venir completa a este lado y ya no quede parte atrapada en ese tiempo. Después tendríamos la posibilidad de que precisamente en otra vida también hubieran sucedido circunstancias en las cuales no hemos sido santos en todas las vidas. En otras vidas hemos participado en guerras o hemos sido soldados o guerreros o personas muy fanáticas con ideas y simplemente nos hemos cargado a otros seres y a veces lo hemos hecho con extrema crueldad. Entonces, puede que ese otro ser se haya quedado atrapado en modo de venganza. Son lo que se llaman las almas obsesoras. Y esta alma está viniendo porque diríamos que quiere vengarse, pero en verdad no quiere vengarse, quiere recuperar aquello que se le quitó. Entonces, aquí habría otro tipo de guía para cerrar las pesadillas que son un reflejo de almas obsesoras queriendo una reparación. Es otro tipo de trabajo. Después puede haber presencias, espíritus, almas, llámale como quieras, de seres simplemente desencarnados, que están perdidos, que saben que se pueden acercar a ti a través del sueño o cuando estás soñando porque estás con la guardia bajada y se acercan porque ven una luz, porque piden ayuda, porque no saben. Entonces, insisto, un alma que no ha ido a la luz todavía la percibirás como gris, la percibirás como densa. Por tanto, te puedes asustar, pero a lo mejor no es tan necesario que te asustes porque lo que necesita es ser guiada. Y luego tendríamos ya en el último cajón energías, no sé si llamar espíritus, pero sí energías o entidades que sí quieren alimentarse de tu energía y para lo que tendrías que realmente cerrar y poner límites y protegerte. Pero previamente tendrías que observar o
averiguar, también con las herramientas que te he dicho, ¿no? Con la kinesiología o con la terapia de vidas pasadas o con constelaciones familiares, tendrías que averiguar si tú has pactado estar al servicio de estas entidades. Porque cuando uno ha hecho pactos con entidades que nosotros lo diríamos en nuestro lenguaje con entidades oscuras o negativas, llámale como quieras, pero que posiblemente son entidades que se manejan por el poder, por criterios de poder. Entonces, si tú has hecho pactos de estar al servicio de entidades que se alimentan del poder, y el poder significa someter a otros seres y alimentarse de la energía del sometimiento y del sufrimiento, si tú has hecho pactos con estas entidades, es momento de cancelarlo. Si no lo cancelas, difícilmente podrás cortar o prevenir de que estas entidades vengan. Tienes que estar muy bien focalizado en tu camino, en tu misión como alma, en tu propósito, y tener muy claro y decretado hacia qué tipo de energía estás al servicio, porque no se puede estar con un pie a cada lado. Es decir, o estás al servicio del amor, de la luz, de la parte generosa espiritual, o estás al servicio del ego, del poder, del obtener de otros, del manipular. Y una cosa o la otra. Y el territorio de lo que es percepciones extrasensoriales y mediumnidad es un territorio peligroso porque es fácil que se vaya el pie a este lado como una herramienta de tener algo por encima de los demás, y si es desde este lugar y si has hecho pactos ya en otros tiempos con entidades que están moviéndose en esas dinámicas, difícilmente te vas a poder salir, o difícilmente hay una protección que sea segura o un marcaje de límites que sea seguro. Entonces tienes que asegurarte de cancelar todas las deudas que tengas con cualquier tipo de entidad, esté encarnada o esté desencarnada, antes de poder cerrar y aislarte o protegerte de que vengan a tu casa o vengan a tu habitación. Si eres un ser con luz interna, es fácil que los seres desencarnados que están perdidos vengan a buscarte, porque para el otro lado yo digo que eres como un fosforito con patas, eres una luz, eres un faro, ¿no? Entonces vienen a buscar tu ayuda. Insisto, en ese caso yo no creo que haya nada de lo que protegerse, lo que hay que hacer es aprender cómo acompañarles. Y si has hecho pactos previos, en ese caso sí hay que cancelarlos si quieres realmente cortar la influencia de estas energías. Cancelarlos y agradecer, porque si alguna vez tú lo pactaste, has tenido un aprendizaje a raíz de esto, has tenido una experiencia que a lo mejor como alma querías tener, entonces cuando canceles porque ya no quieres más estar con ello, perfecto, pero no te olvides de que tú te has llevado algo por el hecho de estar con esa experiencia o con esos tipos de entidades, ¿no? Y esto es lo que podría estarte sucediendo con las pesadillas. Ya ves que hay varios itinerarios. Recuerda que puede haber también almas familiares que vengan a pedirte ayuda, que lo hacen mientras tú estás durmiendo porque es el momento que se pueden acercar. No te olvides de los bebés que no han nacido, de todo lo que son abortos o bebés que han traspasado tempranamente, que a veces también piden ayuda, aunque es más raro que suceda por la noche, no es tanto el momento en que estas almas se harían notar, pero hay que tenerlo en cuenta. Y por tanto, estas son las diferentes situaciones que te puedes encontrar al tener pesadillas y que yo me he ido encontrando. Por tanto, para cada una solución diferente. ¿De acuerdo? Nos vemos y recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho todavía, porque yo iré contando y respondiendo a más cuestiones. Gracias.